Sin embargo, consideramos que la pena de prisión permanente revisable rompe este consenso constitucional. Se aleja de manera dramática de la finalidad reeducadora y reinsertadora, regida y recogida en la Constitución, a tal punto que el Consejo General de la Abogacía Española manifestó que rompía con una de las pocas leyes de nuestra democracia que se ha aprobado por unanimidad y aclamación, la Ley General Penitenciaria, que en perfecta sintonía con el artículo 25 de la Constitución establece los fines de reeducación y reinserción. En definitiva, creemos que esta pena, como se ha dicho en numerosos foros, responde al llamado populismo punitivo, causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y acorde con la ideología penal de su proponente. No es una pena idónea, ya que no responde a reforzar la confianza en la justicia a través de resoluciones justas, sino más bien todo lo contrario. Perjudica finalmente, y voy acabando, señoría, a los principios constitucionales de reinserción y reeducación, dados los largos plazos de cumplimiento efectivos, unido a los inciertos requisitos que debe cumplir el penado. Instamos a esta Cámara el apoyo a la proposición no de ley que pretende la derogación de la pena de prisión permanente. Establece que una extrema politización de la política penal hoy nos invade, de tal modo que mientras los índices de los delitos no suben, sí sube la impaciencia del público, reclamando castigos, y siempre hay algún político dispuesto a dar satisfacción. Ustedes olvidan los límites materiales, los límites políticos criminales que tiene el poder punitivo del Estado. Límites, por otra parte, que no afectan solo a sus condiciones o formas de ejercicio, sino a su propio contenido y extensión. Desde el Grupo Socialista somos conscientes de algo evidente, y es que el derecho penal ha cambiado como ha cambiado nuestra propia sociedad. La seguridad es un reclamo necesario, pero se ha convertido en una pretensión a la que se supone que el Estado y, en particular, el derecho penal deben de dar siempre respuesta. Pero esto les sirve a ustedes para justificar una diferente y creciente respuesta del poder punitivo del Estado, que siempre se traduce en lo mismo. No olviden una cosa, señorías, el Código Penal es una norma valorativa, la más importante si me apuran, pero es una norma valorativa y define igualmente qué debe ser el derecho penal en un Estado. Y, desde luego, normas, principios, como el principio de intervención mínima, pero también resocialización del infractor, se convierten en elementos básicos. Lo preocupante es que sea el populismo punitivo el que, de alguna forma, inspire la reforma. Mucho más grave es que la reforma vulnera preceptos constitucionales. Y la pena de cadena perpetua revisable es contraria al artículo 10 de la Constitución española, que establece que la dignidad de la persona es un fundamento del orden político y de la paz social. E igualmente es contraria al artículo 15 de la Constitución, que prescribe que las penas y los tratos inhumanos o degradantes están proscritos. Y, por supuesto, infringe lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución, que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Libertad vindicativa, o por el contrario, esta debería ir encaminada a la rehabilitación, a la reinserción, a la resocialización. Esquerra Republicana considera que la introducción de la prisión permanente revisable, eufemismo, como decía, que se utiliza para no hablar de la cadena perpetua o la condena a perpetuidad, lo fue al calor de unas demandas que no son sociales, pero que sí que son sensacionalistas, auspiciadas por determinados medios de comunicación, aquello que los juristas y penalistas denominan populismo punitivo. Y sus programas que generaron, programas de televisión que generan y que generaban una alarma social ficticia y que han supuesto un auténtico acoso a la función rehabilitadora y socializadora de la pena. En definitiva, tiene difícil conciliación con lo proclamado en el artículo 25 de la Constitución, donde se desgrana cuál ha de ser la función, qué función debe cumplir la pena, en este caso la de privación de libertad, rehabilitadora, resocializadora, de reinserción. Es difícil para Esquerra Republicana volver a estos postulados es colocar a España en el siglo XIX. La prisión permanente revisable deviene inútil e inhumana. Gracias. Constitucional, si la pena es permanente, es inhumana, y si la pena es revisable, es imprecisa. Por tanto, vulnera varios artículos de nuestra Constitución. Además de ir en contra de la reinserción social, atenta contra los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Este país ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho por los delitos que van asociados a esta pena.
Tenemos muchas víctimas que padecen un dolor continuo y que para algunas es ya inconsolable. Yo de verdad les pido, por favor, que no juguemos con el dolor de esas víctimas, que les mostremos siempre nuestro apoyo y les aseguro que no se limita ese apoyo únicamente a cambiar un artículo. ¿Desean una reducción del tiempo de condena en tales delitos? ¿Quieren hacernos creer que la sociedad española demanda penas más leves para magnicidas, asesinos de niños o quienes arrebaten la vida a sus víctimas tras una agresión sexual? ¿Sostienen ustedes que terroristas como los de Barcelona hace mes y medio merecen una consideración más benévola que la actual en nuestra legislación penal? ¿De verdad sostienen ustedes esto? Lo pregunto porque eso es lo que han venido hoy a defender, lo que van a respaldar con su voto o con su abstención, señora Reyes. Van a respaldar esa reducción de penas, que los peores asesinos, violadores, genocidas y terroristas reciban condenas más breves y en condiciones más benévolas en nuestro país.